Muy buenos días, mis queridos alumnos de Teoría y Política Económica. Bienvenidos a esta segunda semana de clases. Estamos a 20 de octubre de 2021. Lo primero que quiero puntualizarles es que hoy vemos la unidad número 1 y ya la semana que viene vamos a tener evaluación de esa unidad número 1 en lo que hemos llamado foro, compruebe si lo ha entendido, que es ¿cómo se llama? Que se los voy a habilitar hoy mismo, ¿ok? Hoy mismo van a tener habilitado el foro para que puedan ir pensando en las respuestas a las preguntas. ¿Qué son? Son preguntas que tienen que ver con la economía positiva, la economía normativa, los principios que vamos a ver hoy. Obviamente le había colocado como fecha 27 de octubre, pero realmente lo vamos a dejar para que lo puedan entregar hasta el 31 de octubre a las 12 de la noche, es decir, hasta el domingo de esa semana, de esa tercera semana, ¿sí? Entonces, bueno, muy atentos a lo que vamos a ver hoy, porque repito, va a formar parte de la primera evaluación que, como saben, es de 2 puntos. Ahora los foros tienen una importancia mucho mayor que lo que ha sido en las experiencias de los semestres anteriores. Y un poco va a seguir la tónica de ser una especie de prueba teórico-práctica, ¿sí? Para ir evaluando los temas y que no se nos quede todo por allá en el primer parcial que se les hace la cosa más cuesta arriba, ¿ok? Una forma de ir teniendo la materia al día y de manera que el parcial sea mucho más fácil de elaborar y, por supuesto, ir acumulando puntos. Si ustedes recuerdan, como son alumnos del sexto semestre, los semestres que corresponden a la segunda parte del año, uno percibe que transcurren a una velocidad mucho mayor. Fíjense que tenemos el foro 1 para la semana 3, el foro 2 tiene fecha de entrega 17 de octubre, seguro va a ser el domingo siguiente, y primer parcial el 1 de diciembre. O sea, es todo bastante rápido y eso significa que hay que estar muy al día con la materia, por favor. Déjenme ver si esto se termina de colocar en pantalla grande. Ya lo hizo. Entonces, fíjense, ¿qué hicimos nosotros en la clase pasada? Establecimos claramente que este tema de la economía tiene que ver con una economía de mercado. ¿Y qué es eso de una economía de mercado? Una economía donde hay oferentes y demandantes, es decir, productores y consumidores y vendedores. Estos dos grupos de personas están tomando decisiones todo el tiempo. ¿Y qué hacen? Hacen intercambios, ¿ok? Esos intercambios los hacen persiguiendo sus propios intereses. Del lado de los consumidores se quiere maximizar el grado de satisfacción que produce el consumir un bien. Eso se llama maximizar la utilidad. Del lado del empresario, el empresario quiere maximizar las ganancias. Él se ha acumulado un capital, ha contratado una mano de obra y una tecnología, él ha desarrollado una actividad económica, ha vendido un bien o producto, ¿ok? Ha incurrido en unos costos para la producción de bienes y de ese bien y ese servicio, y entonces la diferencia entre el ingreso que recibe y lo que le costó producir la mercancía es su ganancia. Y él lo que va a hacer es tratar de maximizar esa ganancia. Eso hace que entonces la economía, en cierto sentido, esté circunscrita a procesos productivos que permiten elaborar bienes y servicios para satisfacer necesidades. ¿Okay? Eso implica que del lado de la empresa tenemos que es un agente económico que tiene como función básica combinar factores productivos, lo que nosotros llamamos recursos. ¿Cuáles son esos recursos que le permiten obtener los bienes y servicios? Tenemos el capital físico, es decir, las maquinarias, las estructuras, las herramientas, el capital humano, que obviamente estamos hablando del trabajador, y la educación o especialización que tiene ese trabajador, y la tecnología como esa técnica que permite ejecutar el proceso productivo bajo ciertas pautas, ¿ok? Entonces, este empresario va a generar la producción de esos bienes y servicios.
¿qué va a ocurrir a nivel de mercado? Él va a ofrecer esos bienes y servicios en ese mercado, y del lado de los hogares van a demandar esos bienes y servicios porque lo necesitan para satisfacer necesidades. Eso va a generar un flujo de bienes y también un flujo de dinero, porque resulta que esta economía, todos los bienes se intercambian por dinero. Entonces, los hogares van a pagar unidades monetarias por los bienes y servicios que le han comprado a las empresas, ¿ok? Eso permite entonces que se genere una variable a nivel macroeconómico que se llama ingreso. Y ese ingreso se redistribuye en la economía, ¿ok? ¿Solamente existe la interacción en el mercado de bienes y servicios? No. También está el mercado de los factores productivos, donde cambia las posiciones de los principales agentes, hogares y empresas. Ahora son los hogares donde están contenidos los trabajadores, los dueños de la empresa, los gerentes de la empresa, los que ofrecen su mano de obra a estas organizaciones jurídicas, y estas organizaciones jurídicas demandan esta mano de obra porque la necesitan para producir los bienes y servicios. ¿Cuál es la maravilla de este funcionamiento? Bueno, que las principales preguntas de cualquier sociedad, de qué bienes se van a producir, de cómo se van a producir y para quién se van a producir, son resueltas por este montón de decisiones individuales. ¿Qué va a producir cada sociedad? Bueno, cada sociedad va a producir los bienes que sean preferencias de los hogares, ¿verdad? O de los individuos, porque los individuos van a estar animados a pagar las mayores unidades monetarias por los bienes que prefieren. Y del lado de las empresas, ¿cómo le llega la señal a las empresas de que su bien está teniendo aceptación o no? Bueno, por los movimientos que tiene su caja registradora. En definitiva, en el mercado de bienes y servicios se van a formar los precios, y los precios van a ser las señales que van a conducir a las empresas para saber qué producen, ¿ok? Luego viene el tema de con qué tecnología, con cuánta mano de obra. Bueno, eso se resuelve en este mercado de factores. Aquí se define en el mercado de trabajo el precio del trabajo, que lo llamamos salario. En el mercado de los factores productivos, el precio de la maquinaria y equipo, ¿sí? Y entonces el empresario va a tratar, como él quiere obtener los menores costos posibles, va a tratar de tener los precios más competitivos de los factores productivos, ¿ok? Finalmente, el para quién en una sociedad capitalista es para todos los hogares que tengan las unidades monetarias para adquirir los bienes y servicios, ¿sí? Es decir, si usted tiene una gran necesidad de agua, pues generalmente el empresario se la va a vender, ¿ok? Y usted tiene que intercambiar esa agua por unidades monetarias. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Cómo ocurre este proceso productivo? Habíamos adelantado que esta interacción que está aquí es la que estudia la microeconomía, ¿ok? Es decir, estudia comportamientos de individuos y los mercados en los que ellos se desenvuelven, ¿ok? Luego, en la macroeconomía, pues entonces tenemos el impacto global de estas decisiones individuales. Es decir, empezamos a agregar variables, empezamos a sumar la producción de todas las empresas, empezamos a sumar el consumo de todos los hogares, y así sucesivamente estamos obteniendo variables macroeconómicas. Por ahora, lo único que me interesa agregar a nivel macroeconómico es que hay otros actores que intervienen, como el sector público, que es el gobierno, el sector financiero, que obviamente el sector financiero es el que maneja todo lo que tiene que ver con el dinero, y el sector externo, simbolizando todas las relaciones de compra-venta de esta economía nacional con las otras economías de los otros países, ¿ok? Entonces, existe el dinero que se intercambia por otros bienes y servicios, los hogares ahorran parte de su ingreso y va al sistema financiero, el sistema financiero hace préstamos con esos recursos y las empresas utilizan esos recursos para hacer inversión, para aumentar la capacidad de producción y año tras año poder mejorar
o poder aumentar la producción de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, como ven, es un asunto de intercambio de bienes y entonces es importante para nosotros tener claro qué son los bienes y cómo se clasifican. Entonces, fíjense, los bienes son medios para satisfacer necesidades humanas de cosas materiales. Todos los bienes que necesitamos es porque necesitamos satisfacer una necesidad. En ese sentido, los tenemos catalogados en dos grandes categorías, libres y económicos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre los libres y económicos? Que los libres son ilimitados o en cantidades muy abundantes y no son propiedad de nadie. Entonces, el ejemplo clásico que solemos colocar es el aire. Fíjense que el agua ya cada vez es menos un bien libre. Inclusive el aire puro también termina siendo un bien que ya no es tan libre, ¿sí? Entonces, siempre que empecemos a trabajar con criterios de escasez, entramos en el terreno de los bienes económicos. Por eso es que la definición de bienes económicos es que son bienes escasos en relación a la demanda que hay de ellos, a la necesidad que existe sobre esos bienes. Y obviamente esos bienes económicos son los que estudia la economía. Por eso es que decimos que la ciencia económica, si hay una palabra a la que está ligada, es a la palabra escasez, ¿ok? Existe la economía porque los individuos se enfrentan a bienes escasos en presencia de necesidades ilimitadas. Y eso los lleva todo el tiempo a estar tomando decisiones. Cuando toman esas decisiones, dejan otros bienes de lado y eso también es importante para la economía, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la categoría, como les digo, de los bienes según su carácter. Luego los vamos a tener según su naturaleza y lo que se trata es que existen bienes para el consumo y bienes de capital. Obviamente los bienes de capital estamos hablando de las maquinarias y equipos, estamos hablando de la infraestructura y los entendemos como que no atienden directamente las necesidades humanas, sino que son recursos que se necesitan para producir otros bienes. En el caso de los bienes de consumo, obviamente se destinan a la satisfacción directa de las necesidades y suelen clasificarse en duraderos y no duraderos. Entonces, los no duraderos se ven afectados directamente por el transcurso del tiempo. Estamos hablando del calzado, de los alimentos, de la ropa, ¿sí? De todo ese tipo de bienes que tienen una vida útil corta. En el caso de los duraderos, estamos hablando, por ejemplo, de los electrodomésticos, ¿sí? De las neveras, las cocinas, ese tipo de bienes, los cuadros, ese tipo de bienes, los carros, de hecho, son ese tipo de bienes que son de consumo, son para satisfacer directamente las necesidades de las personas, pero que tienen, transcurren o tienen un periodo de vida mayor a un año, ¿ok? Y finalmente tenemos los bienes según su función. Esta es muy importante desde el punto de vista macroeconómico. Es decir, que nosotros podemos hablar de bienes finales y de bienes intermedios. ¿Quiénes van a ser los bienes intermedios? Lo que nosotros llamamos insumos, ¿ok? Deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo o de capital. Por ejemplo, si tenemos una empresa de celulares, todas las partes que se requieren para fabricar el celular son bienes intermedios para esa industria, ¿sí? O para esa empresa. En el caso de los bienes finales, ya han sufrido transformaciones necesarias para su uso. Fíjense ustedes que para esa empresa, el celular ya es un bien final, porque ya sufrió todas las transformaciones. Pero, por ejemplo, para una empresa que produzca microchips, cuando termina de elaborar el microchips, para esa empresa ya ese es un bien final. Entonces, esa sería la clasificación de los bienes, que es muy importante para ir entendiendo cómo cómo nos hacemos de esos medios para satisfacer nuestras necesidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario?
¿Todo bien? ¿Están ahí conmigo? Todo bien hasta los momentos, profe, por lo visto. Muchísimas gracias por contestar. Entonces, fíjense, obviamente una economía que ha tenido, o unas sociedades, perdón, que han tenido que enfrentarse al tema de los recursos escasos, pues van, ¿cómo se llama? Haciendo cada vez más sofisticados sus sistemas de intercambio. Y terminamos generando un sistema que llamamos sistema capitalista. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar el concepto del sistema capitalista porque toda la teoría que vamos a desarrollar está basada en una economía de mercado y toda economía de mercado está basada en el sistema capitalista. Entonces, ¿qué les coloco aquí? La economía capitalista es el fruto de la evolución de las civilizaciones en su afán por satisfacer sus necesidades de bienes económicos. En un primer momento, las civilizaciones operaban en sistemas económicos de intercambio. Hablemos, por ejemplo, de los tiempos del Imperio Romano, donde se logra todo ese desarrollo del comercio, se unifican las unidades de medida, se utiliza una misma moneda para hacer los intercambios. Esto fue el primer gran mercado que se conoce en la historia. Luego recuérdense que viene la época de lo que llamamos el proceso de aislamiento que ocurre en Europa, toda la Edad Media, y entonces vienen sistemas económicos cerrados, donde está la economía feudal y la artesanal, pero luego viene otra vez todo ese desarrollo de la economía de intercambio que ocurrió por allí después de las cruzadas y que permitió el desarrollo del sistema capitalista. Entonces, ¿qué permitió el desarrollo del sistema capitalista? Bueno, tres aspectos muy relevantes. Uno, que sea un régimen de libertad económica. Desde los tiempos de Aristóteles, que recuerdan que fue un acucioso observador, Aristóteles se da cuenta que la actividad se desarrolla entre hombres libres. Por allá en su natal Atenas había un hombre libre y por cada 3 esclavos. Y obviamente entre los esclavos no ocurría ningún tipo de intercambio. Los intercambios ocurrían era entre los personas libres, era donde se generaba lo que nosotros llamamos una economía de mercado. Y obviamente la libertad de cada quien escoger a qué bienes producir y a qué dedicarse era muy importante para fomentar el desarrollo de actividades, ¿ok? Una muy importante que obviamente ocurre a partir del siglo XVIII con mucha fuerza es la aparición de medios técnicos. O sea, no solamente está el trabajador con su mano de obra, que probablemente si todavía todos hiciéramos las cosas sin hacernos de herramientas, pues no hubiésemos podido romper el crecimiento vegetativo, todavía fuéramos una economía global mucho más pequeña. ¿Qué ocurrió? Que fuimos capaces de hacernos de herramientas y eso aumentó tremendamente nuestra capacidad de producir bienes y servicios y permitió que la producción creciera muchísimo más de lo que se hubiese logrado si solo contáramos con la habilidad del trabajador, ¿de acuerdo? Y finalmente, el tercer elemento muy importante es el incremento del mercado, ¿ok? En la medida que fuimos evolucionando, empezaron a entrar las ciudades, luego los estados, y luego se genera todo este comercio internacional hasta nuestros días, que definitivamente estamos hablando de lo que es todo el desarrollo del mercado global con la interconexión que nos permite Internet, y entonces todo eso genera un mundo de intercambios y de oportunidades, ¿ok? Entonces, en la definición de sistema capitalista, fíjense que es un sistema de economía de intercambio. Esto es lo primero. Intercambio, o unas personas se especializan en la producción de unos bienes, otros se especializan en la producción de otros bienes y ocurren los intercambios, es decir, ocurre el comercio. Entonces, un sistema de economía de intercambio fundamentado en la búsqueda de la ganancia y el mecanismo de mercado. Tenemos que dejar que el empresario tenga siga sus instintos y trate de obtener la máxima ganancia.
Y este sistema se desarrolla por la adopción de un régimen de libertad económica y la aparición de técnicas de producción que permitieron proveer de mercancías a la población mucho más allá de lo que permitía la naturaleza. ¿Okay? Entonces, fíjense, si hay alguien que desarrolla de una manera tremendamente habilidosa, cómo es este proceso productivo que se convierte en un proceso de acumulación de capital. Lo que hemos hecho nosotros desde el siglo XVIII es acumular infraestructura, maquinaria y equipo, crear cada vez más bienes y servicios. ¿Y cómo se ha logrado eso? Bueno, eso se ha logrado, repito, porque existe un emprendedor que combina capital y trabajo. Pero, ¿qué origina toda esta actividad? ¿Qué origina al final que las economías hayan podido satisfacer sus necesidades o las sociedades hayan podido satisfacer sus necesidades? Y sobre todo, ¿qué ha hecho la diferencia para que unas economías sean capaces de producir más bienes y servicios que otras y obviamente ostentar mayores niveles o mayor calidad de vida? La calidad de vida entendida como esa posibilidad de poder cubrir mejor esas necesidades, ¿sí? Entonces, Adam Smith, ese Adam de la economía, en su monumental obra del año 1776, La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se da cuenta que el circuito funciona de la siguiente manera. Obviamente lo primero que tenemos es una población, ¿sí? Una economía de un determinado grupo de individuos y resulta que esos individuos tienen una mano de obra, ¿ok? Tienen una capacidad de trabajo para producir esos bienes y servicios. Y Adam Smith se da cuenta que precisamente es esa fuente originaria del trabajo de todas las sociedades la que permite generar riqueza. Esto no es poca cosa. Fíjense que primero aparece ante Adam Smith la corriente de los mercantilistas y los mercantilistas pensaban que era la acumulación de oro y plata lo que generaba que unos países fueran más ricos que otros. Luego aparece la doctrina de la fisiocracia con su principal exponente que es Quesnay, ¿ok? Y él establece que no, que la fuente de la riqueza está en la tierra, que la tierra es un espacio fértil que permite que se produzcan bienes y servicios y esos bienes después son los que se intercambian. Entonces, él lo veía como que la tierra era esa fuente originaria de ingresos y las demás actividades lo que ocurría era puro intercambio, entonces lo llamaba actividades estériles, que eran estériles. Entonces, ¿qué dice Adam Smith? No, todas las actividades generan ingresos, todas las actividades generan valor, de manera que lo que ocurre es que el trabajo de los individuos es el que permite activar los procesos productivos. Y resulta que el trabajo, además, si se combina con maquinarias y equipos, se convierte en trabajo productivo. Es decir, si un trabajador cuenta con unas herramientas, empieza a ser capaz de producir muchísimos más bienes y servicios. Y finalmente, todos esos bienes y servicios que va a producir esa economía, usted los puede totalizar, los puede generar en un valor total y ese valor total de la producción, que obviamente va a generar un ingreso, porque esa producción se vende en los mercados, si usted lo divide entre el número de habitantes de esa nación o de esa sociedad, va a obtener el grado de bienestar o de riqueza de esa economía. De hecho, lo que ocurre mucho después, 200 años después, es que tenemos una medida que se llama el PIB per cápita. El PIB mide la producción de bienes y servicios, tenemos la cuantificada a la población y cuando dividimos la producción, que es el PIB, entre la población, tenemos el nivel de ingreso promedio de cada uno de los países. De hecho, se establece un ranking y se ve cuáles son los países que tienen el mayor ingreso promedio y cuáles son los países, así va descendiendo hasta los países que tienen los ingresos
promedios más bajos, ¿ok? Entonces, si bien eso no es del todo una medida de que signifique que todos dentro de esa sociedad están bien, lo que sí nos dice es que esa economía es capaz de generar un ingreso por habitante de una determinada cuantía. Por supuesto, si hay una distribución muy desigual de la riqueza, pues como eso es un nivel promedio, habrá un gran grupo de personas que estén por debajo de ese nivel promedio y un pequeño grupo que esté muy por encima de ese nivel promedio, ¿ok? Pero entonces tenemos a Adam Smith, repito, y ahorita vamos a leer su pasaje donde dice, donde revela el tema del trabajo. Pero además tenemos a un Adam Smith entendiendo que el tema de la propiedad privada es crucial, ¿sí? Que este dueño de este capital tiene que ser privado, que no puede ser colectivo. Y dice Adam Smith que esta propiedad privada va a hacer que este individuo genere una serie de beneficios colectivos que no están en su intención. Él solo quiere ganar más, pero resulta que, dice Adam Smith, es como si estuviese conducido con ese afán de ganancia por una mano invisible a proveer los bienes y servicios que necesita la sociedad, ¿ok? Y finalmente, el tercer elemento, que lo hablamos en el concepto, va a estar recogido en el sistema de capitalismo, es el tamaño del mercado. ¿Por qué el tamaño del mercado es importante? Porque si no tengan ninguna duda de que este proceso productivo puede ser muy dinámico, pero si no hay quien compre estos bienes y servicios, esta producción se estanca, ¿sí? ¿Qué otras cosas maravillosas nos trae como beneficio este mercado? Que en la medida que se hace más grande, ocurre la división del trabajo y la especialización del trabajo. Él tenía un maravilloso ejemplo sobre los alfileres y decía que si un solo artesano tenía que hacer todo el proceso para producir el alfiler, a lo mejor era capaz de producir 10 cajas cada artesano. Pero que si se combinaba y entonces un artesano hacía la actividad de cortar el metal, otro artesano hacía la actividad de afilar la punta de ese alfiler, otro le colocaba la parte de arriba y lo colocaba en cajitas. En conjunto, esta producción podía ser unas 50, 60, 70 cajas de alfileres, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama productividad. Ese aumento del volumen de la producción por trabajador y, en definitiva, este es como, digamos, como la chispa que hace que este proceso se haga muy, un círculo vicioso muy positivo y se logre que haya cada vez mayor producción de bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, fíjense que les quiero enseñar un poquito en palabras del gran Adam Smith, que es un profesor y filósofo inglés, cuyo periodo de tiempo de vida fue desde 1723 hasta 1790. Entonces, fíjense que dice, el trabajo anual de cada nación es la fuente que originalmente la suple de todas aquellas cosas necesarias y convenientes para la vida y que la sociedad consume y que consisten bien en el producto de ese trabajo o en lo que se compra con ese producto a otras naciones. Adam Smith es capaz de entender tempranamente que vamos a tener una sociedad con producción nacional y vamos a tener una sociedad que producto de sus ingresos es capaz de comprarle bienes y servicios a otras sociedades, es decir, va a importar bienes y servicios desde otros países, ¿ok? Otra cosa maravillosa que hace Adam Smith es entender el tema de la propiedad privada y de cómo es un elemento esencial para que ocurra este crecimiento año tras año de la producción. Entonces, fíjense lo que dice él. El individuo no se propone ni tiene en la mente el interés público cuando busca sus propios fines. Dirige sus esfuerzos de la manera que le produzcan el mayor de los resultados. Busca con afán su propia ganancia y al hacer todo esto es conducido por algo que se asemeja a una mano invisible a proveer un fin que no está en su intención ni deliberación.
al perseguir su propio interés, él frecuentemente promueve los fines de la sociedad de manera mucho más eficaz que si se lo hubiera propuesto como tal. Entonces, él entiende el tema del egoísmo natural del individuo, él entiende que es absolutamente normal que ese individuo persiga, quiera obtener su propia ganancia y además lo ve como beneficioso. Y si se ponen a pensar con los ensayos que han ocurrido con economías como por ejemplo la economía socialista, piense lo que ocurre en una economía socialista. En una economía socialista, el qué producir, el cómo producir y el para quién se decide desde una autoridad central, ¿sí? Una autoridad central decide cuáles son los recursos que se disponen, qué es lo que se va a producir, quiénes se van a especializar en unas determinadas actividades y obviamente la distribución de los bienes, el objetivo que se busca es que sea más equitativa y que todos reciban más. Generalmente, este tipo de organizaciones genera alta ineficiencia. Termina ocurriendo que se aceleran o se producen, ¿cómo se llama? Situaciones de escasez. Generalmente, los precios a los que valoran los bienes no son competitivos y entonces, si la gente quiere obtener un bien, tiene que comprarlo o buscarlo en mercados negros, en mercados paralelos. Entonces, hasta ahora, el sistema capitalista y la economía de mercado ha probado que es eficiente para la producción de bienes y servicios. No equitativa, ojo, sino eficiente. Obviamente, eficiente, ¿qué significa? Que no hay oportunidades desaprovechadas, sino que los recursos se utilizan de manera conveniente para alcanzar la máxima producción de bienes y servicios. Es un tema central a entender, ¿ok? Pero además que los precios son una estupenda guía para que los agentes económicos tomen su decisión. Fíjense, ustedes como consumidores tienen un determinado nivel de ingreso y ese nivel de ingreso, dependiendo de los precios de los bienes y servicios y de sus gustos, de sus preferencias, ustedes van a tener una canasta de consumo. Esa canasta de consumo obviamente le va a mandar señales a los productores de que esos son los bienes que ustedes desean consumir y lo que va a ocurrir es que esos productores van a producir esos bienes y servicios. ¿Qué tiene que ocurrir del lado de los productores? Que hay que fomentar la competencia, que tiene que haber la mayor cantidad de productores posible. ¿Para qué? Para que no haya un control, para que no haya la posibilidad de que el empresario imponga un precio y que ese precio sea muy elevado, ¿sí? Por eso es que la competencia es central. No existe la competencia perfecta, pero en la mayoría de los mercados hay bastantes productores y el consumidor tiene oportunidad de ir escogiendo los productores que generan los precios más accesibles. Para que un productor pueda generar un precio accesible, pues tiene que ser muy competitivo en materia de costos, ¿sí? Y la sociedad está llena de ejemplos de cómo al utilizar nuevas tecnologías, lo que se logra inclusive es que haya un abaratamiento de los costos y que los productos se puedan masificar. Un caso clásico son las computadoras. Fíjense que al principio las computadoras eran un lujo, lo podía tener muy poquitas personas. Hoy por hoy la gente tiene acceso, una gran cantidad de personas tienen acceso a la posibilidad de comprarse una computadora e inclusive muchos teléfonos ya casi que funcionan como una computadora en muchas funciones que tiene la computadora, ¿ok? Entonces, es importante entender, que ustedes entiendan ese proceso central que tiene el tema de la producción de bienes y servicios, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una preguntita. Cuéntame. Disculpe,
el tema de también de la centralización económica, donde hay una intromisión permanente del Estado sobre el sector económico, eso también de cierta manera genera hiperinflación o vamos a decir bajo una escala inferior inflación, como por ejemplo en el caso de Venezuela, pues no tengo esa inquietud. Fíjate, generalmente la hiperinflación ya tiene que ver con un tema donde hay un hiperestado, primero, ¿verdad? Que está gastando mucho más de lo que él ingresa. Y entonces él lo que hace es que ya no consigue fuentes de financiamiento y aprovecha la potestad que tiene de que puede crear dinero de manera automática, de manera contable, y utiliza ese recurso, empieza a crear dinero de manera contable, obviamente para poder pagar los compromisos que ha adquirido, porque ese nivel de gasto es muy elevado. Y entonces lo que ocurre es que esa masa de dinero que no responde a un proceso productivo genera todo esa distorsión que lleva la hiperinflación. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que el dinero existe para intercambiarlo por otros bienes y servicios, como te decía, pero resulta que ese dinero para intercambiarlo por otros bienes y servicios, entonces tiene que ir en equilibrio con esa producción de bienes y servicios. Este mercado que está aquí tiene al Banco Central creando dinero, pero el Banco Central está para crear dinero dependiendo de las necesidades de dinero que permiten que se realicen los procesos productivos. Si el Banco Central abusa de esa potestad y empieza a generar dinero, por ejemplo, para financiar al sector público, ese exceso de dinero hace que haya presión sobre los mismos bienes y que entonces esos bienes sean cada vez más caros. O sea, ahí lo que hay en las inflaciones altas, hiperinflaciones, principalmente es un tema de un fenómeno monetario que distorsiona las señales de los precios, ¿sí? Entonces, lo que termina ocurriendo cuando tú estableces el qué, el cómo, para quién, es que quitas las señales de los precios y generalmente te equivocas en esas señales para los precios. Entonces, realmente la conducta, más que inflación e hiperinflación, la conducta que generas, claro que también inflación, ¿no? Pero la primera que generas es escasez. Entonces, bueno, dependiendo de si has generado riqueza, que es la diferencia, vas a generar inflación. Pero si inclusive es una economía tan restringida que no se genera riqueza, pues lo que termina generando es mucha pobreza, ¿de acuerdo? Antes que inflación, probablemente mucha pobreza o pérdida de calidad de vida de las personas. Entonces, fíjense, nos queda muy poquito, nos vemos a la segunda y a la tercera hora, porque acuérdense que son 3 horas de clase, ¿sí? Si no contesté bien la pregunta, me dices por WhatsApp y la ampliamos, ¿de acuerdo? Tranquila, profe. No, está muy bien, muy bien la respuesta. Gracias, profe. Ok, perfecto. Entonces nos vemos a la segunda hora.